Buenas tardes, Patricio. Yo todo bien por acá, todavía estamos aquí en la Universidad de la Frontera trabajando, así que muchas gracias también por la invitación. Oye, Camilo, bueno, lo primero es cómo surge, ¿no?, la participación de la universidad junto a estas otras dos universidades, entiendo, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Tarapacá, si mal no recuerdo. Así es. ¿Cómo surge la materialización, digamos, de la adjudicación de este proyecto? La verdad es que este tipo de proyectos en general son redes que uno va formando en las universidades. Nosotros, si bien es cierto, no tenemos una red formal con la Pontificia Universidad Católica, pero sí estamos siempre interactuando, ¿cierto? Como universidades que somos y por supuesto con la Universidad de Tarapacá también, que es una universidad pública. La verdad es que para nosotros fue una invitación que nos hicieron desde justamente la Pontificia Universidad Católica y para sumarnos a un proyecto. La verdad, cuando leímos de qué se trataba el proyecto y nos interesó muchísimo, no te lo niego. Y la verdad es que al principio yo no tenía tantas expectativas de que podíamos adjudicar un proyecto de esta envergadura. Si bien es cierto, todavía estamos en la primera etapa, que es en el diseño, pero ya dice bastante de las capacidades que eventualmente pudiésemos tener. Son tres universidades junto a una fundación. Claro ahí que es la Fundación MIDAP, que también va a estar o está en esta convocatoria, ¿cierto? Y bueno, la verdad es que, mira, para que lo entendamos bien, quizás en fácil, acá el Estado ha definido dos institutos públicos, ¿cierto? Que lo que hacen básicamente es generar capacidades, bienes públicos, ¿cierto? Para el país. En dos ejes temáticos, ¿ya? El primer eje temático es el litio, ¿ya? No tengo que Ujú, explicarle a nadie la ujú. importancia que tiene el litio en el futuro del país, probablemente. Pero es súper interesante que el segundo eje temático es este Instituto de Convivencia y Sostenibilidad Social, ¿ya? Instituto Tecnológico Público de Convivencia y Sostenibilidad Social. Y es un instituto que lo que pretende justamente es generar estos bienes públicos para el sector público, privado, para la ciudadanía en general. Y que la Universidad de la Frontera sea una de las universidades que está en este proceso, para nosotros realmente es un orgullo. Así que estoy mucho más contento ahora que hace 2 semanas atrás, Patricio, con harta cosa, pero creo que es un muy y excelente desafío. En nuestra universidad lo sabemos nosotros, porque, y bueno, tú también, porque estamos generando información permanentemente, ¿no? Desde el quehacer universitario hay todos los días informaciones, tanto, digamos, desde el seno universitario como en la vinculación que establecen desde nuestra universidad con otras instituciones. En ese sentido, ¿cuál es la relevancia, Camilo, que tiene este proyecto y que tiene para nuestra universidad y para la región, particularmente el que la UFRO esté involucrada, ¿no? Y hay un tema que es muy importante. La convivencia social, la sostenibilidad social es un tema que primero se está poniendo en la agenda, digamos, y es de manera muy importante. O sea, ¿cómo vamos a dar respuesta a este nuevo, a este proceso, digámoslo así, que ha tenido nuestra sociedad, este proceso de cambio, ¿cierto? Una sociedad que cada vez más crítica, ¿cierto? De sus instituciones, de las autoridades, de la política, etcétera. Entonces, ¿cómo también nosotros entregamos herramientas, ¿cierto? Para poder afrontar estos nuevos desafíos y herramientas no solamente para el sector público, sino también para el sector privado y para la ciudadanía en general. O sea, la misión que tenemos nosotros aquí es generar estos bienes públicos. Cuando hablo de un bien público son elementos, pueden ser tecnológicos o no, pero son elementos que nos van a servir a todos y asociarlos, digámoslo, justamente, que nos van a servir para tener mejor convivencia social, mejor sostenibilidad. Y es un proyecto que básicamente dura 10 años. Eh, Nosotros ahora estamos en la etapa del diseño, que es breve, pero esperamos que después podamos estar en la conversación final, digámoslo así, y ser partícipe de ese proceso. Por lo tanto, no es menor, no es baladí esta conversación, y a nosotros nos parece que la importancia que tiene es vital. O sea, esto nosotros podríamos generar un lugar, ¿cierto? Generar una masa crítica en la cual eventualmente podamos entregar espacios de diálogo, ¿cierto? Espacios para resolver temas que provoquen conflicto en nuestra sociedad, ¿cierto? Y promover, ¿cierto? Justamente la sostenibilidad social, la convivencia. Ahora, en lo práctico, Camilo,
Tú decías son 10 años aproximadamente. ¿Cuáles son las fases que comienzan a cumplir para poder llegar ya a la materialización del instituto? No, nosotros tenemos cuatro cosas bien puntuales que vamos a realizar en esta primera etapa. Primero vamos a hacer un diagnóstico. Bueno, todos siempre estas cosas pasan con un diagnóstico para identificar cuáles son las brechas, las oportunidades que existen. Vamos a ver cómo lo hacen en otros lados también, ¿ah? Cómo se hace de manera internacional, cómo lo hacen las experiencias. Si bien es cierto, yo siempre digo lo mismo, ¿ah? Las experiencias no son para agarrar y copiarlas y meterlas directamente en un país como este, pero sí nos sirven para tener una línea base, una idea, digámoslo así. Después vamos a proponer un diseño, cómo debería ser, ¿cierto? Un instituto tecnológico público de convivencia y sostenibilidad social. ¿Cuál va a ser la misión, la visión, los objetivos? ¿Cuál va a ser la gobernanza? Cuando habla de la gobernanza, decir quiénes son los actores que van a estar involucrados, ¿cierto? ¿Qué personas debiesen trabajar, ¿cierto? Etcétera. Y después los otros dos productos es establecer este plan estratégico de cómo va a funcionar el instituto en estos 10 años y decir, mira, la instalación se debe hacer de esta o de esta otra forma, ¿ya? Esos son los 4 productos que nosotros tenemos ahora directamente. Y luego tenemos la visión de que a partir de eso, por supuesto, podamos participar en el instituto como tal, digamos. Después seguramente va a existir una institucionalidad, va a existir una materialidad. Cuando hablo de eso, hablo de un edificio seguramente donde va a estar. Hay que ver dónde va a estar este instituto, ¿ah? Va a estar en Santiago, nuevamente digo yo, va a estar en Temuco, podría ser una buena oportunidad, va a estar en Tarapacá o en Iquique, no sé, en alguno por ahí. Bueno, eso es algo que tenemos que definir, pero evidentemente para nosotros es una oportunidad ya estar en esta conversación y poder entregar nuestra perspectiva como universidad pública y regional que somos. Ahora, ambos temas, ¿no? Tanto la convivencia y la sostenibilidad social, involucran de alguna manera también la territorialidad, ¿no? Y las características que cada uno de los territorios tiene, que son distintas respecto de otros. En ese sentido, ¿era estratégica la postulación cuando pensamos en la Universidad de Tarapacá en el norte, pensamos en la Pontificia Católica en el centro y pensamos en la UFRO en el sur? ¿Hay una estrategia detrás de eso al momento de postular? Eso fue lo que nosotros pensamos en la postulación, porque parece que, bueno, quienes evaluaron así lo vieron, digamos. Evidentemente nosotros estamos recogiendo saberes de distintos territorios, ¿ya? No solo algo, sin dejar al centro de lado, porque nosotros, bueno, tú nos conoces, Patricio, somos descentralizadores, pero eso no significa que tengamos algo contra las personas que viven en el centro, todo lo contrario, ¿no? Descentralizar el país implica siempre desconcentrar la ciudad, a lo mejor que los de Santiago vivan mejor, etcétera. Por lo tanto, tenemos esa mirada, ¿cierto?, que tenemos que trabajar conjuntamente con el centro y por supuesto, con el norte de nuestro país, una particularidad nuestra. Bueno, no podían haber tantas instituciones en este proceso, pero por supuesto, yo creo que todas estas cosas, al menos en nuestro espíritu siempre, creo que el espíritu de la Universidad de la Frontera, esto se va a transformar en un bien público. Por lo tanto, todos los actores están invitados a sentarse a la mesa. Si bien es cierto, nosotros ahora tenemos una misión que es diseñarlo, ¿cierto?, hacer que esto sea realidad, pero luego de eso todos los actores están invitados a sentarse a la mesa y a trabajar esta temática, que es una temática relevante. Recuerda, bueno, estamos en octubre, todos recordarán que hace varios años atrás, ya parece lejano, pero no fue hace tanto tiempo, tuvimos que se denominó estallido social, ¿no es cierto? Y evidentemente como que no nos preguntaba, o muchos no supimos darle una vuelta y decir por qué está pasando esto en Chile, ¿ya? Evidentemente un instituto como este tiene la misión de poder pensar, ¿cierto?, nuestra sociedad desde una perspectiva en la cual la convivencia social y la sostenibilidad sean un eje relevante, digámoslo así, para ponerlo, ¿cierto?, en todas nuestras instituciones, pero también en el mundo privado y en la sociedad civil. ¿Cómo se asegura, Camilo, la permanencia en el tiempo de un instituto, de las características del que ustedes van a desarrollar, pensando que además en Chile, hasta ahora, ¿no?, a menos que se apruebe una constitución en diciembre que diga otra cosa, hasta ahora los gobiernos duran 4 años, y si no es una política de Estado, digamos, corre el riesgo, ¿no?, de que eventualmente el gobierno que llegue no genere los apoyos necesarios para que continúe funcionando. ¿Cómo se asegura entonces la permanencia en el tiempo? 10 años, son 2 gobiernos, 3 gobiernos prácticamente. Yo creo que justamente por eso es que la pelea que se dio en el sentido de cuáles iban a ser los que se iban a priorizar es muy relevante, que es una pelea que, entre comillas, ya está ganada, que son el Instituto del Litio
y el de y el que estamos diseñando nosotros, ¿cierto? El Instituto de Convivencia y Sostenibilidad Social. Eso garantiza que una vez aprobado este proyecto se aprueba un financiamiento por 10 años, ¿ya? Entonces, como dices tú, en una sociedad estamos acostumbrados a las políticas de gobierno más que las políticas de Estado, se implementa esto, ¿ya? Que va a pasar lo mismo con el Instituto del Litio, ¿cierto? Y por lo menos vamos a tener 10 años para desarrollar un trabajo sostenible en el tiempo, ¿ya? Y bueno, de ahí se valorará seguramente y veremos que también lo hacemos para continuar ese trabajo, pero evidentemente para sostener esto y para que esto cause un impacto, debe ser una política de Estado. Y esto tiene un financiamiento que va a estar garantizado por esos primeros 10 años, ¿ya? Y sabes que no es menor, porque en otras áreas de la ciencia o en otras áreas de estudio, ¿cierto? Los resultados a veces se ven más rápido, ¿ya? En las nuestras, que trabajamos en las ciencias sociales, a veces los resultados son más lentos, los procesos sociales son un poquito más complejos, son más lentos, ¿cierto? Por lo tanto, necesitan cierta maduración para poder llevarse a cabo. Entonces, yo celebro mucho que puedan existir estas iniciativas que nos permitan, ¿cierto? Con un trabajo serio y dedicado, empezar a entregar miradas, ¿cierto? En un futuro que si bien no lo vamos a ver quizás en 2 o 3 años, pero sí, evidentemente creo que va a ser un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y la convivencia social que tanto nos hace falta, creo yo, hoy día en nuestro país. Sin duda. ¿Qué impacto? Me acordé de la señora Juanita, del presidente Lagos, ¿no? ¿Qué impacto social, qué impacto comunitario pudiera tener un instituto de estas características, Camilo? Y yo creo que ahí, bueno, eso es algo que vamos a tener que conversar. Yo tengo mi opinión, ¿no? Pero evidentemente yo creo que al igual como la universidad, ¿cierto? Debe necesariamente generar un impacto positivo en la sociedad en la cual se encuentra inmersa, ¿cierto? Nuestros saberes, nuestros conocimientos no deben quedarse adentro de nuestras paredes, sino que deben difuminarse de manera importante. Creo que este instituto, con mayor razón, ¿ya? Este instituto tiene que estar al servicio, ¿cierto?, de aquellos elementos que la sociedad civil requiera, ¿ya? Vamos a ver, temas como participación ciudadana. ¿Cómo hacemos que la participación ciudadana sea efectiva, sea vinculante y que no haya problemas con eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tenemos dirigentes y dirigentes más capacitados para generar estos procesos? ¿Ya? ¿Cómo generamos políticas públicas con una mirada desde los territorios, ¿cierto? En que las personas sienten que cuando los invitan a participar de algo y escuchan su opinión, ¿cierto?, efectivamente eso se materialice de alguna forma. Creo que elementos como eso, que como te digo yo, estamos recién empezando, todavía ni siquiera hemos firmado el contrato, pero yo creo que esos elementos van a ser muy importantes en la discusión. ¿Cómo les vamos a servir? ¿Qué impacto vamos a tener en las personas y en la calidad de vida de las personas? Ciertamente, como digo yo, los procesos culturales son los más complejos. Seguramente en 1 año, en 2 años no lo vamos a lograr, pero evidentemente esto nos permite trazar una ruta, trazar una ruta, como ya una hoja, ¿cierto?, de ruta, que nos va a permitir entregar esos resultados y poder llegar a las personas y a que esto sea útil para las personas. A lo mejor no va a ser útil para una persona, para dos, pero sí va a ser útil para las instituciones, por ejemplo, de la sociedad civil, ¿cierto?, para las organizaciones de la sociedad civil. Me parece que en ese sentido puede ser un excelente aporte este instituto. Ahora, tiene una característica de transversalidad también, ¿no?, respecto de las acciones que desde los gobiernos que en estos 10 años van a estar, respecto de esas acciones, hay efectivamente un elemento de transversalidad, de acuerdo a lo que yo identifico, de intervención de alguna manera. No, ¿te refieres a que, estos institutos, la idea es que sean lo suficientemente autónomos? ¿A eso te refieres o no? ¿O tú dices una mirada? No, básicamente en la acción que van a desarrollar, ¿qué nivel de transversalidad tiene respecto de las acciones que se ejecutan, por ejemplo, desde el gobierno, desde los ministerios, ¿no?
Bueno, ese es un desafío, Patricio, ¿ah? Porque este instituto lo que tiene que hacer justamente es que sea lo suficientemente transversal, ¿ya? De hecho, este instituto está pensado en el diseño que nosotros estamos proponiendo, que tenga un consejo consultivo nacional, ¿cierto? Que nos vaya entregando directrices, ¿cierto? Y ahí estarán invitados no solamente gente del gobierno, sino que de la sociedad civil, ¿cierto? Y de los privados, pero también un consejo consultivo internacional, ¿ya? Que nos permita ir teniendo otras miradas de cómo va avanzando esto en otros lugares, cómo seguir tratando el tema. Yo creo que eso va a ser clave, lo transversal que sea este instituto va a ser clave en el éxito que nosotros podamos tener a futuro, porque evidentemente este tiene que ser un brazo, ¿cierto?, al cual toda la ciudadanía, pero no solamente la sociedad civil, yo la he nombrado suficiente, creo yo, pero los actores públicos también puedan asistirse con este instituto, ¿cierto?, para generar estas políticas, ¿cierto?, que promuevan proyectos, que promuevan el nacimiento de centros, ¿cierto?, bueno, que promuevan la convivencia y la sostenibilidad social de manera transversal en todas las instituciones. Esto debería transformarse en un pilar, ¿cierto?, en un pilar de todas las instituciones, ¿cierto? Y debería aportar a esta discusión en la sociedad en general. Esta es una de las informaciones del año, creo yo, ¿no? Yo soy lo suficientemente humilde para decir que es un muy buen proyecto, es muy buen proyecto. La verdad es que nosotros cuando nos invitaron lo vimos y bueno, a mí el vicerrector me invitó a participar, Rodrigo Navia, y cuando nos pidieron esto, la verdad es que al principio no le habíamos tomado el peso, ¿ah? Pero cuando empezamos a trabajar en esto, créeme que quedamos muy entusiasmados cuando terminamos la postulación. Dijimos, oye, estos son muy interesantes. Sería muy bonito. Y cuando esto, te lo voy a contar, llegó la adjudicación el 18 de septiembre o el 19, una cosa así. Yo creo que estaba bailando, no sé bailar, pero seguramente tenía un pañuelo o algo, pero la verdad es que, bueno, de mal portado que soy, me llega el correo y lo leo. Y cuando llegó, hizo que las fiestas patrias sean más alegres, ¿no? Vale. No sé si una cosa de trabajo puede alegrarle las fiestas patrias a uno, pero yo creo que ese es un elemento importante para saber si es una buena noticia. Creo que es una excelente noticia para nuestra universidad y espero que también nosotros pongamos a la institución, ¿cierto?, a la cabeza de estos temas y podamos aprovechar esta gran oportunidad que hoy día tenemos. Más aún en el momento en que está viviendo la universidad, ¿no? De autoevaluación, a puertas de una nueva acreditación, digamos, refuerza de alguna manera, tributa de alguna manera también a ese proceso, ¿no? Absolutamente, yo creo que esto tributa mucho al proceso y bueno, espero que nuestros rectores y nuestras autoridades universitarias también, yo sé que están muy contentas por esto, así que lo tengo claro y espero que también nuestra universidad sepa capitalizar, como te digo yo, y esto sin duda, esperemos nosotros ser un granito de arena que ayude en esa anhelada acreditación que tenemos por delante. Universidad No traje la pública, chapita hoy día porque estaba en otro lado, pero sí, universidad pública, estatal y regional. Camilo, como así siempre, es. un gusto, un agrado. Felicitaciones además por la adjudicación de esta iniciativa. Muchas gracias, Patricio, por la invitación y cuando quieras, cuando vayamos avanzando con este proceso, te podemos ir contando cómo nos va yendo. Sería fantástico contar con esas noticias. Gracias, Camilo. Un abrazo. Sí, chao, que esté muy bien.